De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 17 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, el propio Nicolás Maduro estaría detrás del esquema de sobornos a diputados de la alternativa para tomar el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, según audio del parlamentario Goyo Noriega, difundido hoy por dirigentes de la Unidad. En la grabación realizada por el diputado Alfonso Marquina de Primero Justicia se escucha la voz supuestamente de Noriega hablando de una reunión con el propio Maduro y el ofrecimiento de $700,000 para que apoyara la Junta Directiva de su presidida por Luis Parra. Por cierto, a través de su cuenta en Twitter, el diputado Noriega, quien militó en las filas de Voluntad Popular, decía hace un par de horas que esa no es su voz. De todas formas, vamos a reponer parte de ese sonido que dejaría en evidencia de demostrarse, el esquema que se armó para tomar el control de forma irregular, además con dinero de procedencia dudosa, el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Hoy, durante su intervención en la Organización de Estados Americanos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que vendrán más medidas de presión contra Maduro y recordó que están hablando en serio. Él subrayó que la democracia representativa es indispensable para el desarrollo de la región. Dos datos publicados por la agencia Bloomberg. Algunos compradores de petróleo habrían suspendido sus compras a Venezuela después que se exigió el pago de tarifas portuarias en petros. Lo comentaremos. Y las reservas líquidas de Venezuela habrían descendido a $800 millones, según esta misma publicación. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar acerca de lo que está ocurriendo con el Parlamento Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país, y estas denuncias que se han hecho hoy, que demostrarían la participación del equipo, el del propio Maduro, en un esquema de sobornos para tomar el control del Parlamento. Saludamos en la línea telefónica a Perkins Rocha, él es abogado, profesor universitario, estuvo en la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. A tu orden para conversar. De gusto. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que se ha denunciado el día de hoy, que es como el último eslabón de una larga cadena de acontecimientos que pasan por el intento del chavismo de tomar el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, que eso es significativo en función de que estamos hablando de un régimen que ha despotricado de la Asamblea Nacional, de la importancia del Parlamento, y bueno, lo importante para este momento, para Maduro, de recuperar el control de un órgano que significa la representación del soberano, significa la representación del electorado, lo que quiere decir que todo su empeño por agarrarse de una institución que él siente que le puede dar algún oxígeno que no se lo está dando ni la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta por las razones que conocemos, ni tampoco el Tribunal Supremo de Justicia presidido por Michael Moreno. Es decir, es como el nadador que no a mitad de río se queda sin aliento y necesita de alguna tabla que le permita algún mínimo de institucionalidad para poder llegar hasta la orilla. Maduro hoy por hoy necesita de otro órgano que le dé aliento, que le dé oxígeno, y por eso todos sus esfuerzos, primero para dividir a la oposición,
y en segundo lugar para tomar de alguna forma el apoyo aún a costa de su fuerza corrupta para pervertir el seno de la Asamblea. Esto es significativo, esto para mí tiene importancia porque ya no es el Maduro autócrata que se sentía, digamos, dueño de la totalidad del país, ni tampoco muy lejos de aquella visión que tenía Chávez del gobierno. Este es una persona que se siente de alguna forma necesaria de ayuda. Fíjate que le presenta un paquete de leyes a la Asamblea Nacional Constituyente espuria, un poco también para comprometer a Diosdado Cabello en sus funciones de gobierno. Es un Maduro que busca, digamos, sobrevivir a costa de la institucionalidad de un órgano que todavía es el último receptáculo que tenemos, importante, porque los 100 diputados que la acompañan siguen incólumes, sesionando como deben sesionar, y apoyados en la fuerza que le da la normativa que todavía está vigente, que es el reglamento interior y de debates. Hay una sola instancia que tiene en este momento un quórum legítimo, y esta la representa aún todavía el señor Juan Guaidó. Los otros ni siquiera alcanzan el mínimo requerido de la mitad más uno para poder tener una pretensión de legalidad. Doctor Rocha, vamos a reponer un extracto de este audio que publicaban, que daban a conocer en rueda de prensa varios parlamentarios de la unidad, para que los amigos oyentes se hagan una idea. La verdad, digamos, no es de la mejor calidad. A ver si comprenden lo que se dice, incluso está subtitulado, pero en todo caso hay una conversación supuestamente en un restaurante entre el diputado Alfonso Marquina, a quien le ofrecieron dinero para apoyar la junta directiva del PSUV, y supuestamente el diputado Goyo Noriega, quien hasta hace poco era dirigente de Voluntad Popular, y ellos se refieren justamente a este esquema de sobornos. Nosotros vamos a reponer el extracto donde el diputado Alfonso Marquina le pregunta quiénes están detrás de esto, le pregunta por Tarek El Aissami y concretamente Nicolás Maduro. A partir de allí escuchemos esta conversación y yo quisiera su comentario, doctor Rocha. ¿Quién está manejando eso? Tarek. Tarek era propio, así tú estamos reuniendo la currícula. Ellos tienen 47 votos, de los 55 que inicialmente sacaron, han perdido varios. Ustedes tienen 49 votos. 49 votos que van a por la disposición de esta cuestión. Y nosotros tenemos hasta ahora en la lista 30, harían 79 más los 3 que están por ahí de Aparicio, son 82, más los 3 que tiene Timoteo, más uno que tienen ellos controlado, que no nos han dicho, porque es Julio César, no se dicen que lo tienen controlado. Y uno que otro por ahí que tienen controlado, cómo utilizar. Pero bueno, lo cierto es que los números, por lo menos en el papel, están suficientes, al menos que ocurra lo que tú dices, que algunos que otros, pero hasta ahora nosotros lo hemos venido confirmando por la vía de que extiende la mano para ganar la postura inicial, ya está adquiriendo el compromiso. Porque algunos como estos que te dije, los 3, ellos ni siquiera quisieron la aporte inicial. Bien, vamos a interrumpir el audio porque la verdad es muy baja calidad, pero en todo caso creo que se entendió perfectamente cuando quien supuestamente es el diputado Goyo Noriega habla de la cuota inicial. En esa conversación se refieren a un dinero que se paga por adelantado, en el caso concreto de su persona, según lo que explica, insistimos en ese audio, serían $700,000, 150,000 de lo que él denomina como cuota inicial, para entregar el restante antes de la sesión convocada para el 5 de enero. Yo le pedí un comentario, doctor Rocha, amén de la manera como se graba este audio, la reacción del propio diputado Noriega. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, bueno, María Alejandra, digamos, en la mente de los delincuentes
caer en cómo ellos proceden y cuál es su modus operandi. Yo creo que los ciudadanos estamos un poquito ya hartos de esta situación y tenemos que avanzar. Lo importante, en primer lugar, es entender que cuando nosotros o un sector de la sociedad decía que en la Asamblea Nacional no se avanzaba hacia el cese de la usurpación porque había fuerzas internas que no le interesaban el cese de la usurpación, en pocas palabras, el que el señor Maduro se fuera del ejercicio del poder de facto, cuando decíamos que esas fuerzas existían, se nos atacaban por ser radicales o por ser, digamos, rompeunidad. Bueno, aquí está la prueba evidente de que teníamos razón, de que habitaban fuerzas oscuras dentro de el grupo que rodeaba el Parlamento y que bueno, esas fuerzas oscuras anclaban la lucha democrática hacia el único objetivo, que es sacar al régimen del poder que de facto lo tiene. Ese es el primer elemento. El segundo elemento a destacar es qué va a pasar con estos 100 diputados que tangencialmente se apartaron de este proceder nefasto, ¿no? Como bien algunos han advertido, es importante ahorita destacar que, bueno, que frente a esta nauseabunda maraña de personas vendidas y compradas, bueno, hay 100 personas, yo diría que un poco más de 100 personas, porque el día en que el Nacional se eligió la directiva que legalmente se constituyó fuera del Parlamento, pues había también un grupo de diputados que, si bien cuestionaban de alguna forma el proceder de Guaidó, no están del lado de la oscuridad, del lado de lo putrefacto de este pantano que representa Parra y Brito y otros más. Estamos hablando de una fuerza de como mínimo 100 diputados que deben de alguna manera ahora trazar un camino distinto a lo que fue en el 2019. Tienen que apartarse de ese proceder que de alguna manera nos ancló en una cohabitación con el régimen, llegando incluso al descaro de haber admitido la participación de más de 50 personas militantes del PSUV para constituir un comité de postulaciones electorales. Eso tiene que revisarse ahora. Es la oportunidad de estos 100 diputados de marcar distancia frente a lo putrefacto de esta malla corrompida de seres prestados al régimen y vincularse directamente con el ciudadano que reclama el cumplimiento de un compromiso que se asumió en enero del 2019, que fue manifestado en el Estatuto de la Transición, que es el cese de la usurpación. Debe redimensionarse el Parlamento en consecuencia para aprovechar este lunar, este tropiezo, falta de ética de un grupo y delincuentes de un grupo, más allá de la ética, delincuentes de un grupo, para desligarse de ellos, marcar distancia y conectarse con el país y con el ciudadano en una agenda parlamentaria absolutamente distinta a la que teníamos en el 2019. Ahora, doctor Rocha, dos inquietudes. Una tiene que ver con la maniobra del oficialismo del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas, quien, ha pedido a Luis Parra la lista de los diputados que lo apoyaron durante su supuesta elección de forma irregular en medio de la toma militar del Parlamento. Yo le pediría un comentario porque para la dirigencia de la unidad está claro que el chavismo va a intentar tomar el control político de partidos de la alternativa democrática y con ello organizar una supuesta elección para finales de este año. La siguiente que tú tienes que ver con eso, porque ayer la diputada Manuela Bolívar nos decía, según su criterio, que si no hay elección transparente, probablemente la Asamblea Nacional, no sabemos exactamente qué va a ocurrir con la actual Asamblea Nacional. Yo le pediría un comentario en torno a estos dos temas, el escenario del control de los partidos y el fin de esta legislatura. Lo escuchamos. Muy bien, María Alejandra. Fíjate, primer elemento, es un análisis netamente cartesiano. La Asamblea tiene 167 diputados. Para poder tomar decisión se necesita la mitad más uno para instalarse y acto seguido para haber un quórum legítimo para tomar decisiones.
Esa lista que le está pidiendo el espurio, el fraudulento, esta montonera que está por allá en La Pastora, que la preside Michael Moreno, que no cumplen los requisitos mínimos ni siquiera para llamarse abogados y que pretenden ser Tribunal Supremo de Justicia, esa lista nunca va a aparecer por una sencilla razón, porque ellos no pueden de alguna forma barrer del mapa la cara, el nombre y apellido de al menos 100 diputados que ese día sesionaron fuera del Parlamento por razones de urgencia y necesidad, instalaron la sede del Parlamento legítimo fuera del recinto porque las bestias militares impidieron su acceso, tal como lo prevé el Reglamento Interior y Debates, que es ley interna del Parlamento Nacional, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. En consecuencia, nunca aparecerá esa lista porque nunca podrán barrer los nombres y apellidos de al menos 100 diputados que ese día con nombre y apellido dijeron que estaban fuera del Parlamento y que votaban por Juan Guaidó, por Guanipa y por el señor Berry Deitia para la directiva de la Asamblea. Eso es un hecho absolutamente indiscutible. El otro elemento importante aquí a considerar es que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno no son sentencias, son papeles, son documentos, y que el propio Estatuto para la Transición dice que desde el momento en que se instaló el Parlamento y asumió el presidente Juan Guaidó temporalmente la presidencia de la República, todas las autoridades de esa institucionalidad chavista quedan en entredicho y sus decisiones no son válidas. No podemos en este momento echar para atrás. No podemos en este momento dejar de entender que Maduro es un usurpador y que las instituciones que rodean a Maduro son instituciones absolutamente deslegitimadas. No tienen ninguna fuerza jurídica como no sea la fuerza que de hecho les da los militares que todavía los tienen, digamos, amparados. En consecuencia, no podemos seguir pensando, haciendo política, dependiendo de lo que dicte el Tribunal Supremo de Michael Moreno o lo que dicte un Consejo Nacional írrito como el que preside Tibisay Lucena o cualquier otra institucionalidad chavista. Si creemos en el Estatuto para la Transición, todas esas instituciones son ilegítimas y la única institución que hay en Venezuela formalmente es el Parlamento Nacional, que por razones de fuerza el 5 de este mes decidió afuera quién era su directiva, legítimamente. No nos preocupemos entonces de lo que pueda hacer esta institucionalidad chavista deslegitimada. Preocupémonos de la agenda nueva que nuestro propio Parlamento va a establecer de cara a esta circunstancia que se ha creado. Es ahora cuando hay que redimensionar la agenda y tener una agenda, repito, más cercana al ciudadano, que lo que está clamando es el cese de la usurpación. No nos caigamos en estos enredos que el propio régimen va a jugar ahora. Un ping-pong de institucionalidades acólitas a él, el TCJ de Michael Moreno, probablemente también active la Fiscalía del señor Tarek, y así sucesivamente, para entramparnos en un derecho que ellos han construido, que es un derecho absolutamente distinto al que está en nuestra Constitución. Apeguémonos a nuestra Constitución y al Estatuto de la Transición, y sobre esas dos normas dejamos, gracias a lo que expresamente se estableció con el 333 de la Constitución, el reordenamiento del poder público y una nueva agenda parlamentaria de nuestros parlamentos, de nuestros parlamentarios, de nuestros diputados legítimos, que significa el 2020 frente a esta tiranía. Doctor Perkins Rocha, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre. Profesor universitario, estuvo en el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, por una parte de Soy Venezuela, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que pasa por esta denuncia, esta grabación, donde supuestamente, se habla de la cantidad de dinero que se utilizó, entre otras cosas, para comprar o sobornar a algunos parlamentarios de la Alternativa Democrática y con eso intentar tomar el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bono Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bono Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bono Restaurant para disfrutar y degustar. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones vuelve el show de las 12 en homenaje a Víctor Saume. El trío Venezuela está en Barquisimeto y le manda un saludo a Víctor Saume. Se excusa Peggy Walker y manda un gran abrazo. A la nena Coronil y la perfecta ama de casa le van a cocinar esta tarde especialmente para usted, tío. Vamos a ver, una langosta así divina con mayonesa. La historia de la televisión en Venezuela este domingo en Conversaciones. A las 9 de la mañana. Sintonícenos a través de rcr.tv y @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de las instituciones independientes que quedan en nuestro país, nos toca hablar de las universidades, concretamente de la UCB. El destino de esta casa de estudios, hay una sentencia, ustedes recordarán, del Tribunal Supremo de Justicia que está en Caracas, que responde a los intereses del oficialismo, donde ordena la celebración de elecciones y ocurre que ha habido cambio en la directiva. Ya nuestro invitado nos explicará cuál es la situación. Nos acompaña Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Bueno, un saludo para ti y para toda la audiencia. Como siempre, es grato atender tu invitación. Mucho interés, profesor Belmonte, de conocer cuál es la situación de la Universidad Central de Venezuela, que estaría aprovechando el oficialismo con la clara intención de tomar el control de esta casa de estudios. Lo escuchamos. Bien. Hay una situación que lo señalaste con respecto a una sentencia que se debía de vencer el 27 de febrero. Sin embargo, el ministro de Educación Universitaria ha señalado que solicitó a la Sala Constitucional una, digamos, no suspensión, sino que extienda el lapso en el cual la universidad debería convocar elecciones. Eso es un proceso, está en discusión. Hay un próximo Consejo Nacional de Universidades donde habrá una información mucho más directa al respecto. Sin embargo, en el expediente que trata ese caso está la solicitud del ministro, lo digo para ser justo con lo que él ha planteado. Ahora, es un problema que tenemos que enfrentar nosotros y que obviamente lo estamos examinando y estamos haciendo todo lo posible porque nos preparemos para todos los escenarios que puedan derivarse frente a un eventual proceso electoral. Bien. Ahora, en el marco de esto, sí, bueno, se ha producido la renuncia de uno de los directivos del equipo rectoral
Ciertamente, cuando ocurre un caso como este, debe ser sustituido, en este caso, por el secretario que soy yo. De acuerdo con la ley, me corresponde a mí sustituir al vicerrector administrativo. Una vez que el Consejo conozca esa denuncia, la evalúe, el próximo miércoles toma decisión definitiva y entonces obviamente el secretario que soy yo se encarga de eso. Ahora, estando frente a una eventual coyuntura electoral, nosotros tenemos el criterio que bien, si viene un proceso electoral, la universidad perfectamente puede funcionar con sus 3 autoridades, una de ellas con doble rol, que sería yo, y el proceso administrativo se sigue cumpliendo, en fin. Ahora, sin lugar a dudas que esta es una decisión que yo no acompaño, que yo creo que es inconveniente, que tenemos un compromiso con la institución, con el país, y que tenemos 11 años al frente de ella, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero que en todo caso defendiendo lo que ha sido nuestra vida. Y eso para mí, y también para la rectora, y para el director académico, y para los decanos, tiene un valor esencial, y en eso estamos. Bien, no entró a considerar las razones que tuvo el vicerrector para renunciar, eso lo evaluará él mismo, pero en todo caso no era necesario, no se justifica, y no es que nos hace vulnerables, no, ciertamente, porque no hay un vacío, pero en todo caso no era necesario. Es mucho mejor continuar con 4 autoridades electas. Este año tiene que haber una definición. Si hemos estado allí con nuestros procesos positivos, procesos negativos, debemos continuar frente a la institución, porque así nos lo exige la comunidad académica y así también nos lo exige el pensamiento democrático que predomina en Venezuela, porque esta institución tiene un valor muy importante. Ahora, profesor, según los medios de comunicación oficialistas, este vicerrector anunció, o denunció, mejor dicho, por corrupción a la rectora. Yo quisiera aclarar esto porque ocurre al mismo tiempo que Ricardo Sánchez, también del oficialismo, pide que se abra una investigación en torno a este tema. Creo que es evidente la intención del chavismo de tomar el control de la Universidad Central, sea por esta vía o por la vía de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera su comentario en torno a este tema. Claro, no somos tan ingenuos, y una periodista tan avesada como usted tampoco lo es, ni la audiencia, para suponer que una acción de esta naturaleza pudiera despertar en algún sector del oficialismo la intención de aprovechar una circunstancia que no nos hace vulnerables, pero que en todo caso crea una situación especial que tenemos que reestructurar, diríamos, el equipo rectoral, en fin. Pero no nos sorprende que Ricardo Sánchez, persona que hasta hace algunos años, como es conocido, fue agredido, fue victimizado y fue vituperado y descalificado por el oficialismo, hoy pareciera querer convertirse en una suerte de acusador de la Universidad Central de Venezuela, donde ha sido un estudiante permanente que tiene más o menos 15 años y no termina todavía de concretar y de finalizar sus estudios. Bueno, no nos puede sorprender eso. Sin embargo, nosotros, si bien es cierto, el poder lo tiene el gobierno, también de este lado estamos preparados para defendernos frente a cualquier circunstancia, en el campo jurídico, en el campo, digamos, de defensa de la academia y, por supuesto, en el campo político. Obviamente, el gobierno quiere aprovechar cualquier circunstancia para intentar, sobre todo, actuar sobre la UCB, que es el buque insignia de la autonomía universitaria. Pero yo creo, y no lo digo con ninguna arrogancia, ni tampoco de manera ingenua, que tenemos suficiente fortaleza para salir adelante en esta circunstancia, en esta coyuntura. Los señalamientos que hizo el vicerrector, bueno, tendrá que procesarse, se le van a responder, y bueno, y ciertamente nosotros seguir
cumpliendo con nuestras actividades. Hoy, por ejemplo, estamos celebrando el aniversario de la Facultad de Ciencias Veterinarias, se están haciendo otras actividades. Esto nos permite seguir cumpliendo con lo que es la misión de la universidad, pero también políticamente nos estamos preparando para defendernos y para evaluar cada día cualquier posibilidad que veamos de un intento por aprovechar esta coyuntura para intervenir en la vida política y académica de la Universidad Central de Venezuela. Brevemente, profesor, porque sé que tiene compromisos que cumplir, pero aparentemente este vicerrector que renuncia, haciendo estas denuncias y que coinciden con Ricardo Sánchez del oficialismo, él habla del otorgamiento de presupuesto por parte de la Dirección de Planificación sin consulta previa y otras supuestas irregularidades. A esto se refiere usted que van a responder llegado el caso, ¿correcto? Sí, claro, porque fíjese lo siguiente. No es posible que alguien que haya ejercido un cargo durante 11 años y un poco más pueda aducir que hay irregularidades cuando él estuvo allí, cuáles son parte de su responsabilidad. Entonces, diríamos que se ve como extraño que uno denuncie al profesor porque salió aplazado al final, es decir, hago el parangón. Yo creo que estamos examinando el documento porque no lo esperamos en esos términos. Parte de lo que tiene que ver con la vida administrativa de la Universidad Central de Venezuela y todas las universidades corresponden al vicerrector administrativo, y entonces sería como una suerte de autodenuncia. Entonces, bien, eso lo estamos examinando. El documento es muy extenso, que tiene elementos de carácter jurídico y administrativo que hay que examinarlo con cuidado, y lo vamos a responder esta próxima semana en un consejo extraordinario que vamos a realizar. Profesor Amalio Belmonte, gracias como siempre por atendernos. Acompaña al secretario general de la Universidad Central de Venezuela ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo con esta casa de estudios que, tendría que celebrar elecciones según sentencia que publicaba el año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, que está bajo control del oficialismo, pero ahora ocurre este incidente que coincide, por cierto, con la intención también abierta del chavismo de tomar control de otra institución independiente, la única de carácter legítimo que queda en nuestro país, como la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Al resto venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia,
Hoy presentamos Vladimir Cubes y la fiebre del burro. La encefalitis equina o fiebre del burro es una enfermedad que sufren fundamentalmente los caballos y los burros, aunque ocasionalmente es transmitida al ser humano y puede ser mortal. En 1932 vino a Venezuela un veterinario y virólogo oriundo de la entonces Checoslovaquia, llamado Vladimir Cubes. Había sido contratado por el gobierno del general Juan Vicente Gómez para hacer una evaluación del estado del ganado en nuestro país. Hasta entonces, a los animales se les aplicaban vacunas para encefalitis que generalmente fallaban en prevenir la enfermedad. Vladimir Cubes identificó al agente causante de esta fiebre del burro como un virus de encefalitis equina diferente a los conocidos hasta el momento. La descripción de este virus, publicada en 1938 por Cubes en la revista norteamericana Science, es todavía hoy en día el artículo más citado de la ciencia veterinaria venezolana. Gracias a sus hallazgos, posteriormente se desarrolló una vacuna para la fiebre del burro, específica para Venezuela. Actualmente, cuando se detecta una epidemia de encefalitis equina venezolana en el ganado equino, se procede a vacunar al ganado para prevenir epidemias que puedan generar transmisión hacia el hombre. Así pues, vacunando al ganado, se logra prevenir la fiebre del burro en humanos. Hasta donde tenemos noticias, Cubes vivió en Venezuela hasta los años 50 y luego emigró hacia destinos desconocidos. No obstante, su tránsito por nuestro país dejó una huella en la ciencia veterinaria venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos hoy en Conexión 750 y hemos hablado estos días sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica. Hoy nos topamos con dos informaciones que nos hablan de lo que está ocurriendo en nuestro país. En principio, algunos compradores de petróleo habrían suspendido las compras o las transacciones con Venezuela después que el Ejecutivo, el equipo de Nicolás Maduro exigiera el pago en petro con el impacto que esto va a tener según la agencia de noticias Bloomberg. Y a esto hay que sumar la caída de las reservas líquidas, las reservas internacionales líquidas de Venezuela, que ya rozarían los $800 millones con el impacto que esto tiene para un país como el nuestro, dependiente de las importaciones. Para hablar acerca de estos temas, nos acompaña vía telefónica el economista Jesús Cacique. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María, cordiales saludos y gracias por la invitación al programa. Muchas gracias por conversar con nuestro invitado acerca de estos temas. Le pedí una primera consideración sobre lo que está ocurriendo con el petro y el impacto que puede tener que efectivamente los compradores que le quedan al equipo de Maduro, de petróleo, quiero decir, suspendan transacciones frente a la iniciativa que le ha impuesto del pago de las tarifas portuarias en petro. ¿Lo escuchamos? Sí, Mariale, efectivamente. En primer lugar, el petro está sancionado en dos oportunidades por la Asamblea Nacional. Recuerda que el petro viola el artículo 12 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y viola el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esto está sancionado en dos oportunidades por la Asamblea Nacional, el 9 de enero del 2018 y el 6 de marzo del 2018. Incluso los Estados Unidos también lo sancionó en agosto del año 2017, ¿no? Porque colocaron como activo subyacente, como garantía, el campo número 1 del bloque de Ayacucho, 5.342 millones de barriles, ¿no? El petro no es una criptomoneda, es un pasivo, esto es como un título valor que colocas en garantía de un activo subyacente, y este activo subyacente fueron los 5.342 millones de barriles, ¿no? Las criptomonedas en primer lugar están respaldadas por el trust, por la confianza, no son emitidas por ningún país,
y el petro no encaja con esta definición de lo que es un criptoactivo o una criptomoneda, más sería un título o valor más allá de un criptoactivo o una criptomoneda, ¿no? En segundo lugar, bueno, y como te acabo de indicar, las sanciones que tiene el petro, ¿no? En segundo lugar, el presidente, bueno, sí, efectivamente estableció una serie de medidas. Bueno, aunado que ya vienen en reiteradas oportunidades modificándose hasta los nombres, ¿no? Primero fue el Plan de Recuperación y Crecimiento y Prosperidad Económica, ahora es el Plan de Renovación, de Cambio y Rectificación. ¿Y cuál fue el resultado del primero? Hiperinflación, acabamos de cumplir 26 meses en hiperinflación y Venezuela en depresión económica, 6 años en caída libre, ¿no? Luego, bueno, establecieron en las medidas económicas que son más de componente político, vender 4.5 millones de barriles en petro, ¿verdad? Y sus inventarios, hasta donde es avanzar con la venta de un mínimo de 50.000 barriles diarios del petro, ¿no? Esto es inviable, esto es imposible, ¿verdad? Porque primero que eso está en el subsuelo y bueno, ya tú sabes cómo está esto sancionado el mismo petro, ¿no? Luego de establecer las rutas internacionales con la venta de petro a las líneas aéreas, bueno, esto cómo lo van a hacer y cómo lo van a instrumentar. Por eso te indico que estas son medidas políticas más que medidas en materia económica. Y los servicios, que esto sí puede ser viable por el gobierno, que es el SAIM, el SAREN, creo que el otro es el SAPTI, el INEA, el INAC, Bolipuertos y el otro es Bolivariana de Aeropuertos, que todo esto que estaban cobrando en divisa, bueno, pues se tienen que empezar a cobrar en petro, ¿no? Y lo otro que sí hay que destacar, que también indicó que en el año 2019 la inflación fue 1000 veces menor a la proyectada desde Washington. El Fondo Monetario recuerda que a principios del año 2019 proyectó 10 millones%, eso significa que la inflación tuvo que haber cerrado alrededor de 10.000%, superando la inflación que publicó la Asamblea Nacional, porque el Banco Central de Venezuela volvió a trancar cifras, no se conocen las cifras desde septiembre. La asamblea reportó que la inflación cerró en 7.374,4%, pero el Banco Central de Venezuela desde el mes de septiembre tiene las cifras trancadas y no las ha publicado. Ahora, ¿qué sentido tiene exigir a aquellos que todavía tienen algún trato comercial, incluso asumiendo el riesgo de las sanciones, que paguen en petros la compra de petróleo a Venezuela, tomando en consideración lo que comparte nuestro invitado? Los agentes económicos toman las decisiones. Los agentes económicos son los que al final de cuentas son los que deciden. Tú no puedes obligar a nadie a cancelar con petro. Eso no existe en ninguna parte del mundo y eso es imposible en Venezuela internamente. Ahora, lo que corresponde a la gasolina, a las líneas aéreas, bueno, menos todavía. Puedes tú obligarlos, establecer una medida draconiana de que cancelen en petro el pago de los servicios, ¿no? En este caso sería de la gasolina. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno lo que está tratando es de surfear la hiperinflación que estamos atravesando todos nosotros, que como te acabo de indicar son ya 26 meses en hiperinflación, y tratando de establecer esta medida a la fuerza del petro, que en definitiva lo que tiene al país es al garete, ¿no? E incluso, como te estaba indicando, en diciembre, recientemente, efectuaron el pago de petros a una serie de personas, 1.300.000 bolívares. Luego, bueno, ya tú sabes cuál fue el caos que hubo, que generó unas colas muy fuertes, producto de que hubo problemas con las plataformas, etcétera. Entonces, mira, tú primero tienes que generar confianza. En segundo lugar, los agentes económicos son los que toman las decisiones, y la economía es muy difícil que tú puedas establecer en medidas macroeconómicas de forma aislada, ¿no? Entonces el gobierno está tratando, como con el petro, de tratar de desplazar al bolívar. Hay que destacar que la función es básica del dinero, que son 3 unidades de cuenta. Están tratando, y sí es una unidad de cuenta, porque con el petro se están midiendo algunos precios. Luego, medio de pago, ¿verdad? ¿Cómo vas a efectuar tú con medios de pago? En algunos comercios
si ya el petro está, la plataforma está en stand-by y el mercado lo rechaza. Y en tercer lugar, reserva de valor. El petro no es ninguna reserva de valor en una economía que está atravesando hiperinflación. Obviamente que las personas, los agentes económicos buscan cobertura, buscan hedge en moneda dura con un bolívar que está totalmente pulverizado. Yo recuerdo una entrevista contigo que te indiqué que era totalmente inviable establecer una reconversión monetaria en agosto del 2018, cuando le numeraron 5 ceros a la moneda, que ya retornaron, de los 5 ya retornaron 3, era inviable, porque tú tenías que primero establecer disciplina fiscal, disciplina monetaria, y ahí están las consecuencias, que la reconversión monetaria, aunado a un gasto, que fue un gasto que se efectuó en divisas, bueno, no tuvo ningún impacto favorable en el mercado, que el gobierno reconoció la hiperinflación emitiendo billetes de 10.000, el de 20.000 y el de 50.000. Por cierto, hoy estuve observando un comentario en los medios de que era factible otra reconversión monetaria. Eso es imposible. Una reconversión monetaria es extremadamente costosa. Lo que podría hacer el Banco Central, que también lo dificulta, es como lo que hicieron en Nicaragua, de sellar billetes, de colocar en los billetes 3 ceros, ¿no? Pero una reconversión monetaria es totalmente inviable. Tengo que preguntarle a nuestro invitado sobre el otro dato que publica la agencia de noticias Bloomberg, que tiene que ver con la caída de las reservas líquidas en nuestro país, el impacto que esto puede tener. Ellos hablan de 800 millones de dólares, una situación que podría afectar la importación de alimentos, de medicinas, e incluso podría impactar el apoyo de la cúpula militar, al menos así lo publica este medio de comunicación. ¿Qué opina usted? Bueno, María, recuerda que el Banco Central de Venezuela no ha publicado el balance del mes de diciembre, ¿no? O sea, que hay que esperar el balance del mes de diciembre para poder determinar cuál es la posición, el cash, el efectivo, la posición líquida de las reservas internacionales, porque están compuestas por oro, están compuestas por derecho especial en giro, ¿verdad? Que son los componentes de las reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales están en unos mínimos que regresamos a 1975. Las reservas internacionales hoy están en 6.612 millones de dólares, cuando cerraron en 7.465 millones de dólares. Obviamente que esta caída se debe a se vendieron unas toneladas de oro, y ahí está el producto de la caída. Ahora, ¿cuál es la posición de liquidez, el cash de las reservas internacionales? Hay que esperar el balance del Banco Central de Venezuela para el cierre del año 2019 para poder determinar los niveles de efectivo, porque esto aproximadamente estaba en unos 1.100 millones aproximadamente para el mes de octubre, noviembre, pero como te indico, hay que esperar el cierre del año para poder determinar realmente la posición del cash en las reservas internacionales. Lo que sí es cierto es que las toneladas de oro han venido disminuyendo del Banco Central de Venezuela. Eso lo reportó el Consejo Mundial del Oro, y a través del Fondo Monetario Internacional puedes revisar también la posición de los derechos especiales en giro, que también los derechos especiales en giro han venido disminuyendo significativamente, que es un componente de las reservas internacionales. Ahora, lo que corresponde a la posición de efectivo, el cash de las reservas internacionales, bueno, hay que esperar que el BCB publique los estados financieros. Ahora, si se confirma esta información y además unimos el dato a la caída de la producción petrolera que ha confirmado la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿frente a qué escenario estamos en nuestro país? Bueno, hay un problema de caja bien importante. La OPEP publicó el informe del mes de diciembre, el cierre del año. La fuente directa son 907.000 barriles y la fuente secundaria son 714.000 barriles. Siempre hay diferencia, ¿verdad? En la historia, entre ambas fuentes siempre ha habido unos gaps, unas pequeñas diferencias. La fuente directa es la que suministra PDVSA a la OPEP, y la fuente secundaria, porque ahí no toman en cuenta los líquidos, ¿verdad? Y los extrapesados, la secundaria, son 714.000 barriles. O sea, eso significa que si tomamos en cuenta la fuente
la fuente secundaria, la producción disminuyó entre el año 2019 y 2018 434.000 barriles, o sea que se dejaron de percibir unos 9.822 millones de dólares, o sea que tenemos una fuerte caída en los ingresos fiscales, pues ya como tú bien lo sabes, del 100% de las exportaciones, 97% es petróleo, y esto impacta adversamente en el flujo de caja del país, aunado que la inversión extranjera directa ha disminuido significativamente por el entorno político que está atravesando Venezuela, y otro componente de ingreso de divisas que son las remesas. El año pasado están en el orden de unos 3.400 millones de dólares, y el turismo, que está muy golpeado por la falta de confianza que hay en el país, ¿no? Entonces tenemos un problema de ingreso de divisas bien importante en Venezuela. Jesús, casi que gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de la crisis de la situación económica, que pasa por estos dos temas que ha reflejado, que ha publicado la agencia Bloomberg. Uno tiene que ver con la decisión de algunos compradores de petróleo a Venezuela de suspender estas transacciones después que Nicolás Maduro exigiera el pago de tarifas portuarias en Petros, y la caída, la posible caída o desplome, les diría yo, de las reservas líquidas en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números, o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 756 y cerramos con información que tiene que ver con la posición asumida por el gobierno colombiano, que se suma a la hoja de ruta que ha propuesto el Departamento de Estado norteamericano, comenzando este año. Ustedes verán la carta de Mike Pompeo. Bueno, en la misma línea, la Cancillería colombiana publicó comunicado advirtiendo que la crisis multidimensional que padece Venezuela ha generado el éxodo de más de 4,8 millones de personas, y cifras de centros de estudio internacionales estiman que en 2020 más de 6,5 millones de venezolanos habrán huido del país, convirtiendo esta situación en una de las más críticas del mundo. Venezuela vive un cuadro generalizado de violación sistemática de derechos humanos y libertades fundamentales. Colombia, al igual que otros países, enfatiza que una transición rápida hacia la democracia es la ruta hacia la paz y el desarrollo en Venezuela, y la superación de la crisis requiere elecciones libres, limpias, transparentes, organizadas por un gobierno transicional que cuente con la supervisión de la comunidad internacional y combina justamente al resto de países a respaldar a la población venezolana en ese anhelo. Habrá que ver
qué está planteado y qué están dispuestos a hacer los gobiernos de la región y el mundo justamente para que esto se materialice en nuestro país. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Exámenes Tares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Keller Jaramillo, en los controles César Umbría, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El